IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenido al programa de hoy, el número 11, ¿va en serio? Vamos ya por el número 11 de los 12 vinculados al reto IDE, al reto Ilustramoni. ¡Wow, wow, wow! Estoy súper contenta, muy orgullosa también de estar siendo capaz de hacer un programa diario. Me lo estoy pasando muy bien haciendo estos programas todos los días y me encanta que os están gustando mucho, os están resultando útiles. Estoy intentando tocar temas que sean muy importantes y me hace mucha ilusión que me estéis acompañando en este viaje estos días de Navidad. Ya no queda nada para Reyes. Espero que os hayáis portado bien y que los Reyes os traigan muchas, muchas cosas. Ya me contaréis mañana. Bueno, pues el programa de hoy he querido concentrarlo en algo de lo que no habla nunca nadie, que es ¿por qué? ¿Por qué? Maldita sea, ¿por qué solemos siempre tener los peores clientes en el inicio de nuestra carrera? ¿Por qué atraemos a los peores clientes? ¿Por qué es tan difícil siempre tratar con estos primeros clientes que nos llegan cuando estamos en nuestra primera fase profesional, digamos, ¿no? Cuando estamos profesionalizándonos y creo que es un tema fundamental porque si lo entendemos de repente le podemos quitar mucho hierro y podemos conseguir herramientas o encontrar las maneras de gestionarlo mejor. Así que, ¿tú por qué crees que te llegan los típicos clientes de mierda al principio? Y además es que generan mucho traumita, o sea, para mí es muy importante hablar de este tema porque hay tanta gente que por tener malas experiencias con clientes al principio, luego se queman mucho o se desesperanzan, se piensan que pues si esta es la norma, pues Dios mío, no sé si quiero trabajar en ilustración, ¿sabes? Si me tengo que enfrentar a clientes que no valoran lo que hago, que me quieren racanear todo el rato, que no entienden mi trabajo, que no saben darme las instrucciones de lo que necesitan, que no tienen ni puta idea de lo que necesitan, etcétera, etcétera. Y esto, pues eso, se debe como a una mezcla de factores y el hecho de que nosotros estemos todavía como navegando en esa transición entre el hobby y la profesión, pues tampoco ayuda. Entonces es que se juntan el hambre con las ganas de comer. Bueno, quiero avisar también de que el programa de hoy va a ser cortito, va a ser muy, muy escueto, ¿vale? Porque me ha surgido la oportunidad, que me hace mucha ilusión, de encontrarme con unos amigos de Alemania que han sido repapás o remamás, o bueno, repapis. Han tenido su segunda hija y la tuvieron a principio de este año pasado, 2022, y no la he podido conocer todavía. Y tengo la oportunidad de verles porque están aquí en España, están aquí en la ICO y me voy de excursión a verles, así que voy a apretar y me voy a ir a pasar el día con ellos, que me hace mucha, mucha ilusión porque yo me considero tía de sus niñas y claro, no puede ser que todavía no conozca a la enana, number 2. Así que vamos a hacer un programa cortito, pero espero que muy, muy interesante. Vale. ¿Cuáles son esos factores que se juntan y que hacen esta bola explosiva, horrorosa de malas experiencias y de primeros encargos bastante poco deseables, bastante desagradables en general? ¿Vale? Que es verdad que muchas veces no sucede así, ¿vale? Que digamos que si vamos dando los pasos como tocaría, que si nos vamos formando bien, nos damos el tiempo para hacer esa transición entre el hobby y la profesión, si vamos encontrando nuestra voz, si mostramos claramente qué es lo que ofrecemos en nuestro portfolio web, aunque sea un portfolio muy pequeñito, porque tenemos todavía pues poquito trabajo bien enfocado, pero ese trabajo ya transmite con
con claridad cristalina hacia dónde te estás enfocando, qué clase de lenguaje tienes, ¿no? Con qué estilo trabajas, etcétera, pues va a ser más difícil que se den esta suma de factores caca, ¿vale? Y sobre todo si te formas sobre la profesión y vas entendiendo también cómo funcionan las cosas, cuáles son las reglas del juego, igual que para el juego del dinero en el podcast del otro día comentaba que no puedes jugar a un juego si no conoces las reglas y jamás lo vas a poder ganar si no lo entiendes, porque no puedes jugar con las reglas para tu beneficio, digamos, ¿no? Entonces con esto pasa lo mismo, o sea, la profesión de la ilustración tiene sus reglas de juego y si tú no las entiendes es muy difícil que puedas, digamos, tomar buenas decisiones o gestionar bien las cosas que te van pasando, las oportunidades que te van saliendo, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo en el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué explico los diferentes tipos de clientes que existen, qué perfil tiene, o sea, qué perfil tienen. También en el curso Ilustramoni lo hago porque es muy importante identificar a quién tenemos delante, quién nos está preguntando, qué quieren de nosotros y cuáles son como esas características que definen a este perfil de cliente, porque dependiendo del perfil que tenga, vamos a tener que tratarlo de una manera u otra y vamos a tener que entender que el encargo que nos va a pedir nos va a poder ofrecer X cosas y tenemos que también decidir si nos interesa o no nos interesa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando estamos al principio de nuestra carrera, cuando nos estamos profesionalizando, cuando estamos llamando a puertas o cuando vamos poco a poco mejorando nuestro trabajo y de repente nos llegan oportunidades, porque lo normal no es que tú, si todavía no tienes un portfolio o estás en proceso de construirlo o no tienes una voz todavía como muy clara, muy construida, pues claro, lo normal es que se te aparezcan un poquito estas oportunidades. Claro, estas oportunidades a ti te hacen una ilusión brutal, normal, porque claro, es como que el mundo te está diciendo, sí, queremos lo que haces, nos interesa, nos gusta. Entonces, la emoción que se genera inicial es de ¡guau! O sea, al mundo le mola lo que hago, le interesa lo que hago, alguien ha visto lo que hago y se ha parado y ha dicho, esta persona me puede ayudar, o me encanta lo que hace, quiero colaborar con ella, o valoro lo que hace, entonces voy a conectarla con lo que yo necesito, ¿no? Entonces, digamos que a nivel emocional, o sea, digamos que nuestra niña interior, nuestro niño interior está como ¡sí! ¿Qué pasa? Que esto nos suele jugar bastante en contra, ¿vale? ¿Por qué? Porque suele provocar que digamos que sí o que no analicemos bien, o sea, que no analicemos con cabeza un poquito fría si, o sea, qué tipo de cliente es esta persona, si nosotros estamos preparados para hacer eso que nos pide, si sabemos gestionar un encargo y llevar la batuta de manera mínimamente profesional, si sabemos valorar nuestro trabajo y dar un precio que tenga sentido, ¿no? Para lo que nos están pidiendo. Entonces, al no saber tantas cosas y al estar tan ilusionados, nos lanzamos a la piscina en plan salto mortal, doble tirabuzón, aunque no haya agua. ¿Vale? De hecho, que no miramos si hay agua o no hay agua. Y claro, nos metemos unas hostias como panes. Pero bueno, no pasa nada. Tú siempre recuerda, yo estoy hablando de este tema con muy buen humor porque entiendo que, por desgracia, es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? En la parte de la práctica, el enfrentarnos a estas cosas y si coincide, pues que nos hemos dado el tiempo para mostrar claramente cómo es nuestro trabajo, si nos hemos dado el tiempo de formarnos y hemos hecho la inversión de formarnos en la profesión de la ilustración y en entender cómo funcionan las cosas, si nos hemos estrujado el cerebro para pensar antes de tener clientes cómo deberíamos comportarnos y cómo deberíamos llevar la batuta, ¿no? De la gestión de ese encargo, porque al final, si a ti te llega alguien que busca ilustración, el que es especialista en eso, aunque sea amateur o esté empezando, novato o lo que sea, eres tú. Entonces tú eres quien tiene que marcar cómo se trabaja, ¿vale?
Ahora, para que entiendas, estoy hablando como de tu responsabilidad, ¿vale? Como de tu parte de esta bola explosiva de caca que sucede al principio, porque es una suma de responsabilidades. Entonces, claro, cuando no sabemos, pues la ignorancia es muy atrevida. Y claro, pues como te digo, te tiras a la piscina sin agua y luego pues sufrimos mucho, ¿no? Y sufrimos nosotros y en realidad a veces también sufren los clientes porque o sea, si tú piensa tú como persona que consume servicios, ¿vale? Que si tú no ves que la persona con la que tú estás contactando te da la información clara, te plantea cuáles van a ser los pasos para desarrollar ese servicio que tú le estás contratando o por el que estás interesado, etcétera, a ti te transmite inseguridad. Tú no sientes que esa persona sea profesional, que sepa lo que está haciendo. Entonces, el primer trabajo que necesitamos hacer para evitar que como tener experiencias caca, ¿no? con clientes, con malos clientes, o minimizar el que esos clientes puedan ser malos, porque claro, aquí, claro, utilizando la etiqueta de malos clientes o clientes de mierda, le estoy poniendo toda la responsabilidad al cliente, pero no, ¿vale? O sea, muchas veces los clientes de mierda son una mezcla, o sucede que sean así por la mezcla entre lo que nosotros no sabemos y no estamos siendo capaces de gestionar bien y obviamente pues la forma de ser o la actitud del cliente, ¿vale? Pero si nosotros también sabemos poner los límites correspondientes, ese cliente nos vamos a dar cuenta que es un no cliente, ¿vale? De esto hablo muchísimo en el curso de Ilustramoni porque tenemos que saber cuándo alguien no es nuestro cliente y no debería serlo, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que hay una parte de responsabilidad que es nuestra. Y nosotros, si estamos queriendo dedicarnos a esto profesionalmente, aunque estemos en una fase muy amateur todavía, aunque seamos estudiantes, es nuestra responsabilidad sentirnos profesionales y sentir el compromiso de investigar, de asesorarnos o de aprender, ¿vale? Si de repente alguien nos llega y está interesado por nuestro trabajo y quiere trabajar con nosotros. Entonces, tenemos que descubrir, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestiono un encargo? Es decir, esta persona me escribe y entonces yo más o menos cómo debería responderle, qué preguntas le tengo que hacer, qué información le tengo que dar, cómo presupuesto, en qué condiciones debería trabajar, en plan, conozco el mercado para el que me está pidiendo que trabaje o simplemente es un particular, si es alguien de una empresa, de qué sector, ¿vale? Comercial. Entonces, todas estas cosas nos las tenemos que plantear. Tenemos que negociar o plantear las condiciones primero y luego el precio y luego condiciones, hay que firmar algún documento, hay que simplemente pues pactarlo, aunque sea por email o por escrito, como sea, y con eso vale. La cuestión es que estas cosas las tienes que descubrir tú. Es tu responsabilidad el aprenderlas, ¿vale? De hecho, es un bloque muy importante en el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, la parte de entender cómo se gestiona la totalidad de un encargo, del tipo que sea, con el perfil de cliente que sea, ¿vale? Ya sea para particulares o ya sea para empresas, ¿vale? Para gente de empresas que te está contratando para algo con ánimo de lucro o lo que sea, o para instituciones, ¿vale? O sea, los perfiles de clientes y los mercados distintos tienen características distintas y digamos que hay que trabajar diferente, ¿no? Entonces, es verdad que es un aprendizaje que lleva un tiempito, pero es que es la mejor inversión que puedes hacer para evitarte chascos, dolores de cabeza, frustración, la sensación de que te están tomando por el pito del sereno, la sensación de que ha sido culpa tuya el que el encargo no haya salido bien, si es que no ha salido bien, porque no ha habido buena comunicación, porque no preguntaste lo que tenías que preguntar, porque no te diste cuenta de que no llevaste de la mano al cliente para descubrir, para pasar de saber lo que no quería a saber lo que quería, porque es algo difícil, ¿vale? O sea, para que lo entiendas, los ilustradores tenemos que tener a lo largo de nuestro desarrollo profesional, al final tenemos que tener como dos perfiles para ser profesionales
lo más completos posible, que es ser buenos soldados, buenos trabajadores, buenos ejecutores, buenos resolvedores, pero también tenemos que ser buenos jefes, buenos directores de arte, ¿vale? Buenos business managers. ¿Y qué pasa? Que esta parte de ser buenos directores de arte, de ser buenos gestores, ¿vale? Buenos representantes de nuestro trabajo, eso cuesta mucho, mucho. Lo sentimos como algo poco natural y es algo que hay que entrenar, ¿vale? O sea, no es algo que sucede mágicamente, ¿vale? Que hay personas pues que, pues a lo mejor que traen un bagaje personal porque a lo mejor han trabajado en otras industrias, ¿vale? A nivel profesional han hecho otras cosas y a lo mejor al haberse relacionado en el sector corporativo de diferentes tipos y tal, pues eso ya como que lo tienen como muy incorporado y saben ser como muy serios, muy claros, saben poner sus límites, saben como tienen como el instinto, ¿no? Y la antena como muy enchufada para saber cuándo, en plan, de esta persona no tiene ni puta idea, en plan, y me quiere aquí torear y quiere que le regale mi trabajo, pues vale que yo soy amateur, pero yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo, sé que soy capaz de darte una solución decente al problema que tienes y eso tiene un valor, aunque yo esté empezando, ¿vale? Y lo viven desde esa autoestima, ¿vale? Y desde esa cabeza fría del no todos los encargos son buenos encargos para mí. No todos los posibles clientes que me lleguen son clientes para mí. Y no todos los trabajos que me surjan o que se me aparezcan me van a ayudar a avanzar, ¿vale? En mi carrera profesional, porque muchos de ellos no van a estar enfocados a lo que a mí se me da bien o hacia donde me estoy enfocando a nivel profesional o no me van a aportar nada o, ¿sabes? No me lo van a pagar por una cantidad por la que yo quiera destinar mi tiempo a esto, ¿vale? Entonces, yo creo que la primera clave es saber a quién tienes delante, entender si es un cliente particular, ¿vale? Que no está acostumbrado a trabajar con ilustradores, particular o de una empresa, pero que no está acostumbrado a trabajar o a tratar con ilustradores porque no es algo que necesite o que su empresa necesite como habitualmente. Y luego están los clientes que sí que trabajan muy a menudo con ilustradores porque parte esencial de su empresa o de sus productos está vinculado a la ilustración. Y esos son como los dos grandes como perfiles súper distintos entre sí. ¿Vale? Luego hay otros que hay que matizar un poco más y tal, pero como digo, pues el programa de hoy va a ser cortito y no da tiempo. Y tienes toda la información en el curso Ilustramoni, ¿vale? Y en el curso Soy Ilustrador y ahora qué. Así que es muy interesante el decir, vale, esta persona tiene este perfil. Y si es una persona particular o que no suele trabajar con ilustradores, lo que va a suceder muy probablemente es que no va a tener un buen criterio visual. Es decir, no va a tener una educación visual, no va a saber muy bien cómo hablar nuestro idioma. ¿Vale? Esto es lo más habitual. Y tampoco va a tener muy claro en su cabeza qué es lo que quiere. O sea, estas personas nos suelen llegar porque, bueno, los particulares que nos piden cosas solamente porque les gusta nuestro trabajo y quieren un encarguito de un retrato personalizado o comprarnos un print, pues está clarinete, ¿vale? Es muy fácil. Pero cuando quieren que les resolvamos un problema, ¿vale? Tienen un problema y necesitan una solución y ellos han visto que nuestro trabajo es interesante, ¿vale? Pero a veces pasa que alguien te contacte y te dice, oye, es que he pensado en ti para hacer esto. Y tú dices, hola, y qué guay. Y entonces, ¿cómo has descubierto mi trabajo? ¿Qué es lo que te interesa de mi trabajo? ¿Qué has visto? O sea, ¿de qué manera consideras que te puedo ayudar con mi trabajo? Y entonces te enseñan ejemplos de algo que no tiene nada que ver con lo que tú haces. O sea, y te dice, pues mira, es que yo voy buscando algo así y he pensado que tú me lo podrías hacer. Y dices, pero a ver, o sea, me estás enseñando aquí algo estilo, yo qué sé, Javier Jaén, ¿sabes? Súper conceptual, no sé qué, no sé cuántos, y yo hago ilustración infantil con técnica de pintura digital, ¿sabes? En plan súper narrativo y tal. O sea, ¿en qué momento has juntado esas dos cosas en tu cerebro? ¿Sabes? Esto pasa un montón. Y claro, todo esto son red flags, banderas rojas, o sea, tú tienes que saber detectar, ¿vale? Cuando hay ahí como una disonancia, un cortocircuito que dices, es que esta persona no tiene claro cómo yo le puedo ayudar. Lo que pasa es que tampoco sabe cómo buscar ilustradores, tampoco sabe exactamente
cómo resolver lo que necesita, si necesita un diseñador, si necesita un ilustrador, si necesita un equipo de ambos, si necesita alguien que le ayude a aterrizar conceptualmente las cosas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos empezando, lo normal es, como digo, que seamos buenos soldados, que si alguien nos da un buen briefing, ¿vale? Unas buenas indicaciones de cómo deberíamos abordar algo y nos podemos centrar solamente en crear la ilustración, eso se nos da estupendamente, ¿vale? Eso es fácil. ¿Qué pasa? Que cuando nos topamos con clientes que no entienden muy bien cuál es su problema, ni la envergadura de su problema, ni lo que cuesta de resolver, ni te saben transmitir la información necesaria para que tú puedas valorar en qué consiste el encargo en realidad o qué es lo que quieren de ti, etcétera, etcétera, ahí quien hace falta es tu parte de business manager, de director de arte, ¿vale? De representante, de la persona que va a ponerse en una posición de especialista, de autoridad, para poder llevar de la mano a esta persona que no está entendiendo nada, que no sabe. Entonces tú te tienes que dar cuenta de que no sabe, para poder hacerle las preguntas correctas, para poder acompañarla a darse cuenta de cuál es la envergadura de su problema, porque también si no sabe ver cuál es la envergadura del problema que tiene y lo que cuesta de resolver, tampoco va a valorar el trabajo que tú le vas a proponer como solución. Y va a ponerse pesetera a esa persona. Va a querer racanearte al máximo. Porque claro que todo el mundo quiere conseguir como lo máximo, ¿no? El máximo beneficio por el mínimo coste. Pero si tú tienes un problema grande y complejo y te está condicionando mucho, tú vas a valorar mucho el que alguien te lo solucione. Entonces, si lo valoras mucho, pues tendrás que pagar en consecuencia, ¿vale? Entonces, como ves, aquí ya se están juntando varias cosas. Se está juntando el que nos cuesta ponernos en esa posición de autoridad porque como no sabemos qué pasos tenemos que dar para acompañar a esa persona, entonces nos hacemos pequeñitos, nos entra la inseguridad y entonces dejamos que esa persona nos dirija a nosotros. Además es que es algo que sucede de manera natural, es decir, si yo como cliente percibo que con quien estoy hablando no sabe cómo llevarme a mí, no me está marcando qué es lo que tenemos que hablar, cuándo vamos a hablar, la información que yo necesito para que este encargo o este trabajo o esta relación profesional se vaya a dar, etcétera, etcétera, pues entonces eso a mí me va a generar inseguridad y por defecto voy a tender yo, y esto sucede de manera completamente inconsciente y natural, ¿eh? Yo voy a tender a decir, vale, pues voy a marcar yo aquí las pautas. Yo soy el cliente, me voy a poner yo en la posición de autoridad y voy a ser quien intente dirigir las cosas. Pero eso es lo peor que nos puede pasar, porque normalmente los clientes de este perfil que te digo no saben dirigirnos. Y lo normal es que nos lleguen este tipo de clientes primero por el boca a boca, porque nuestra familia, nuestros amigos, ¿vale? Porque si nuestra familia y los amigos nos siguen en las redes sociales, comparten nuestras cosas, pues alguien nos puede ver. O porque a lo mejor te has hecho LinkedIn o alguna otra red social y de repente pues alguien te ha conocido por ahí, o sea, aunque sea de manera un poco random. Pero lo normal es que te relaciones más al principio con el mundo de las personas particulares, ¿vale? Y no tanto con ese mundo, ese otro mundo, ¿no? Más corporativo, más comercial, donde grandes empresas trabajan con ilustradores constantemente, porque no es nuestro pan de cada día, o sea, no es el mundo, la dimensión en la que nos relacionamos normalmente. Entonces, claro que nos van a llegar estos clientes, ¿no? Del tipo que estoy hablando primero. Con suerte, si te llega cuando estás empezando un cliente de este otro tipo, ¿sabes? En plan, un editor, un publicista, un director de arte, lo que sea, tiene claro que quiere trabajar contigo, te va a marcar muy rápidamente las pautas, lo que necesita saber de ti, cómo trabajaríais, etcétera, etcétera. También va a esperar que tú sepas ciertas cosas, que sepas reaccionar de cierta manera y que hayan unos mínimos. Pero digamos que te puedes salvar el culo un poco mejor y disimular, ¿sabes? Que sabes, aunque no tengas ni puta idea, porque como la otra persona ya se ha puesto en esa figura de autoridad, pues tú te vas a dejar llevar y más o menos, ¿sabes? Pues puedes disimular, pero con el otro cliente no.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad del cliente? Pero como digo, hay que entender que vivimos en una sociedad que no nos educa culturalmente a tener una educación o un conocimiento visual, ¿vale? Una educación artística. Entonces, nuestro criterio visual, si no nos dedicamos al arte, si no consumimos arte, incluso los ilustradores, si no entrenamos nuestro criterio visual, nuestra capacidad analítica, etcétera, también tenemos un mal criterio visual. ¿Vale? No tenemos gusto, no sabemos discernir cuando algo funciona bien, cuando no funciona bien, por qué funciona o no funciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues si no lo sabemos ni nosotros, ¿cómo lo van a saber la gente, ¿sabes? De los muggles, ¿vale? Los muggles que no se relacionan apenas con el mundo del arte ni de la ilustración. Entonces, la responsabilidad aquí del cliente está en que muchas veces son muy bestias cuando se aproximan a nosotros dando por hecho que lo que hacemos no es un trabajo, que lo que hacemos lo hacemos por hobby, porque nos encanta y por tanto confunden el valor que tiene nuestro trabajo de manera intrínseca y personal y no comercial, porque ellos lo están valorando de esa manera y no deberían, porque nos están pidiendo algo la mayoría de las veces para solucionar un problema que tienen. Entonces, si yo estoy creando arte por hobby, yo hago lo que me sale de las pelotas y no lo que tú necesitas, básicamente. Y entonces ahí, valóralo como tú quieras, porque no va a haber una relación, una transacción económica, monetaria, mercantil, ¿vale? Pero en el momento en el que tú tienes un problema o necesitas algo de mí, yo voy a crear algo único, voy a dedicar mi tiempo, mi conocimiento y toda la mochila que traigo de experiencia, de trabajo, de inversión de recursos, de todo, en resolverte ese problema lo mejor que pueda. Eso tiene un valor mercantil, ¿vale? Y por tanto, no pueden valorar nuestro trabajo como hobby, ¿vale? Y esta parte es la súper difícil, porque culturalmente, sobre todo en España y Latinoamérica, la gente no valora el arte, ¿vale? Entonces, es navegar navegar esas conversaciones donde el cliente está empezando a hablarnos y tú ya te das cuenta de que no está valorando nuestro trabajo de manera profesional, sino a través del hobby. Eso tenemos que tener la antena y el instinto, pero vamos, a tope de power. Y antes de que nos lleguen esa clase de conversaciones, que seamos capaces de sentarnos y decir, ¿yo cómo respondería a esto? ¿Qué creo que puedo decir para que esta persona entienda que está viendo aquí un cortocircuito y que está entendiendo las cosas como no es? O plantéate que a lo mejor le vas a decir, no, lo siento, no me interesa. Porque te das cuenta de que va a ser muy difícil que esta persona entienda, porque educar a la gente es muy difícil en esto, son muy, ¿sabes? Muy duros de mollera y bueno, y entonces pues es difícil. Y lo más fácil en realidad es que tú sepas dónde están tus límites, que tú sepas identificar a este tipo de clientes y que sepas cuándo decir que no. Porque, por favor, aquí es que hay una creencia limitante que es horrorosa, que es la de, es que no puedo decir que no cuando me empiezan a salir encargos porque es que entonces parece que le estoy diciendo a la vida que no quiero más oportunidades. Es que parece que si digo que no a algo, entonces nunca más me va a llegar otra oportunidad. Por favor. O sea, la vida lo que está haciendo es ponerte exámenes para saber si tú vas en serio, si sabes lo que quieres, si entiendes cuándo un cliente es un cliente, si valoras tu trabajo y muchas otras cosas. Pero no te está como lanzando las oportunidades de tu vida siempre. Tienes que aprender a detectar cuando una persona que te está contactando es un posible cliente de verdad o es un no cliente, ¿vale? Y cuándo y por qué te conviene hacer un encargo para esa persona o para esa empresa o no, ¿vale? Y eres tú quien decide. Y solo tú lo puedes evaluar. No puedes hacer todo lo que te venga porque sí, porque entonces acabas más perdido que un pulpo en un garaje en tu carrera. Tú eres quien ha de dirigir tu carrera, ¿vale? Y tener mucho cuidado y cuidar muy bien cómo inviertes tu tiempo. Tú siempre pregúntate esto que me están ofreciendo que haga, si yo este mismo tiempo
O sea, esto que me están pidiendo que haga por esta cantidad de dinero que yo me estoy planteando cobrar, que va a ser una mierda probablemente porque no sabemos valorar nuestro trabajo, y es verdad que estos clientes al principio, como valoran erróneamente nuestro trabajo más a través del hobby, pues pretenden que le hagamos las cosas por nada, ¿vale? Y que les regalemos nuestro trabajo. Tú aquí tienes que plantearte, esto que yo voy a hacer por esta cantidad de dinero, si yo invirtiera este mismo tiempo en hacer cosas que me ayuden a avanzar en mi carrera, es decir, si utilizo este mismo tiempo para formarme en no sé qué o para crear un nuevo proyectito en mi portfolio súper bien enfocado, de los temas que me gustan, etcétera, etcétera, ¿qué me va a ayudar a avanzar más? ¿Qué me va a dar más? ¿Con qué voy a aprender más? ¿Cómo voy a usar mi tiempo mejor? ¿Vale? Entonces, quédate con esto, por favor. Y luego la otra cosa que es responsabilidad de estos clientes es el no dejarse llevar, el no confiar en el proceso por el que nosotros les queremos llevar para resolver el encargo, como te digo, porque se colocan ellos en una posición de autoridad y de yo sé cómo se hacen las cosas y yo te voy a explicar a ti cómo hacer tu trabajo, ¿vale? Y entonces hay una cosa que puedes hacer que es esta. Si estás escuchando el podcast, pues te tienes que ir a YouTube a verla porque no te voy a decir lo que es. Bueno, quiero que entiendas que muchas veces, la mayoría de las veces, y sé que esto duele, pero la responsabilidad de que tengamos malas experiencias con clientes de mierda al principio es nuestra, por no saber detectar cuándo decir que no y cuándo alguien es un no cliente. Entonces no tengas miedo a decir que no. Lo mejor que podemos hacer es aprender a decir que no, aunque también te digo, o sea, cada vez que te llegue un posible cliente, no le digas que no y ya está si ves que no te cuadra. No, o sea, míralo como un entrenamiento, como un aprendizaje, porque este proceso de relacionarte con potenciales clientes, de aprender a negociar, de aprender a pedir la información correcta, de plantear condiciones, precios, etcétera, de a lo mejor hacer un pequeño documento de condiciones y de presupuesto o un contrato, todo eso. Eso es una pasada, eso es un aprendizaje que hay que hacer, entonces aprovéchalo. Si luego no sale el encargo, pues te has llevado todo ese aprendizaje. Pero ten claro siempre, cuando vas a negociar o a relacionarte con este cliente que te ha llegado, dónde está tu no, ¿vale? Y así te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Aunque también te digo, lo mejor que puedes hacer es el pack Super Illustra Pro con el curso Soy Ilustrador y ahora qué y el curso Illustra Money para obtener toda esa información que necesitas sobre la profesión de la ilustración y así que no te pille todo esto de nuevas, ¿vale? Bueno, pues este era el programa de hoy. Rápidamente voy a compartir el reto número 11 del reto ID Ilustramoni Xmas 2022, que ya no queda nada, es el penúltimo día y gracias a Drawfolio por estar permitiendo que estos programas sucedan, porque me lo estoy pasando bomba. Bueno, drawfolio.com, si quieres, si estás pensando en crear tu portfolio, te digo que es de las mejores opciones que existen, baratica, fácil, rápida, así que cotillea y recuerda que tienes un descuento del 10% por ser seguidor de Ilustrando Dudas. Vamos a ver el reto número 11. Edelvives o Calandraca, o pone el nombre que tú quieras de la editorial tocha que a ti más te guste, o que más rabia te dé, te escribe para hacer un libro con ellos. Portada, contraportada, guardas y 17 ilustraciones de doble página. Tirada inicial, 1.800 libros para España y 5.000 libros más para Latinoamérica. Te ofrecen un 4% de royalties más un adelanto de 800 euros. El precio de venta al público del libro son 16 euros, ¿vale? En España. En Latinoamérica tendrá otro precio. ¿Cuánto y cómo lo cobrarías? ¿Aceptarías estas condiciones, este precio, o negociarías? ¿Y qué negociarías? ¿Vale? Pues este es el reto de hoy. Te mando un beso muy fuerte. Espero que el día, la noche de Reyes la pases muy a gustico, que te traigan muchas cosas los Reyes y nos vemos mañana. ¡Chao!
de Bibigo, Anden Salam, Salam Aleikum, Anden Salam de Bibigo, Anden Salam, Salam Aleikum. Chao.